Con la mejor programación, transmite desde Medellín la novena estación, tu emisora comunitaria. Transmitiendo en vivo desde la Junta de Acción Comunal del Barrio Loreto, la novena estación, tu emisora comunitaria. Hey, muy buenas tardes, mi gente. Una nueva transmisión, un nuevo día. Hoy tenemos aquí un profesional. Tenemos a Alejandro Restrepo, enfermero profesional. Pero no sin antes saludar a Alexis, que es el que hace que todas nuestras transmisiones salgan en limpio y nos amplifican el mundo entero. Alexis, muy buenas tardes. Hey, ¿qué tal, mi gente de la novena estación? Aquí, muy buenas tardes. Desde cabina, la novena estación. La emisora comunitaria para la Comuna 9 y para todas las personas del área metropolitana que nos desean sintonizar. Bueno, Alexis, importante recalcarle a los habitantes de la Comuna 9 que entre el 15 y 28 de enero se estará llevando votaciones virtuales del presupuesto participativo, Alexis. Así es, mi gente, así es, Steven. Presupuesto participativo para que participemos. Participación ciudadana muy importante. Se pueden registrar, pueden ingresar a la página www.medellindecide.co. Bueno, Alexis, ¿cuántos proyectos y cuántos millones fueron priorizados para la Comuna 9? Claro que se sigue. Para la Comuna 9 son 13 proyectos priorizados. Absolutamente todos pasan en su totalidad. Son 11.000 millones de pesos destinados para cada uno de esos proyectos. Se siguen. Bueno, en el día de hoy, como les dije, tenemos a un invitado. Ese invitado es de peso, se llama Alejandro Restrepo, enfermero profesional. Alejo, muchísimas gracias por haber acudido al llamado de la novena estación. Hola amigos de la novena estación, gracias por la invitación. Saludos a todos los radioescuchas de la novena estación de acá de la Comuna 9 de Buenos Aires en Medellín. Bueno, Alejo, vamos a hablar de un tema pero muy especial, que son las medidas para no recibir el contagio del COVID-19 o coronavirus. Pero antes es importante que usted nos diga quién es Alejandro Restrepo y cómo llega a ser enfermero profesional. Bueno, yo soy ciudadano colombo-venezolano, estudié enfermería en la Universidad de Carabobo en Venezuela, una universidad muy prestigiosa, y hice una maestría en cuidado al adulto críticamente enfermo, que es el equivalente a cuidado o terapia intensiva. Como enfermero también fui profesor de la Universidad de Carabobo en la asignatura médico-quirúrgica y me desempeñé por más de 15 años en el área de cuidado crítico del Hospital Universitario Ángel Larralde en la ciudad de Valencia y en la unidad de cuidados intensivos también trabajé por muchos años y en experiencia a nivel privado en clínicas. Alexis, tiene pero amplio segmento en el área de la salud usted, Alejandro. Bueno, ahora sí entremos en materia, medidas preventivas para evitar el contagio del COVID-19. ¿Qué nos puede decir? Bueno, es importante llamar a la ciudadanía y entender un poco qué es, aunque ya ha existido mucha información en todo lo que es los medios audiovisuales, radio, prensa, pero muchas veces hay personas que todavía no entienden de qué se trata, si el COVID es nuevo, es viejo, qué significa. El virus tiene una denominación llamada coronavirus y el coronavirus siempre ha existido. Quiero decirle a la audiencia que el coronavirus es un virus que es el causante de la influenza o de la gripe, la que nosotros conocemos. Simplemente que su mutación o esta nueva cepa es un tipo de derivación o modificación del ADN de este virus, que es mucho más contagiosa, ¿cierto? Al momento de tener contacto persona con persona, y ha causado factores que han desencadenado en la mortalidad de pacientes. Entonces es importante entender de que el coronavirus no es un virus nuevo, pero esta nueva cepa se ha convertido en una forma mucho más mortal. Entonces, ¿qué hay que entender como medidas preventivas? Sabemos muy bien y hay que reforzarla desde cada uno de nosotros, desde nuestro metro cuadrado. Reforzar las medidas preventivas para evitar un posible contagio, bien sea desde nuestra propia manipulación, el contacto con el otro, ¿ok? Y nuestra estancia tanto en el hogar como en la calle. Bueno, importante recordarle a la gente que el COVID-19 afecta de distintas maneras
en función de cada persona. La mayoría de las personas se contagian y presentan síntomas de intensidad leve o moderada y se recuperan sin necesidad de hospitalización. ¿Verdad o mentira esto, Alejo? No, es muy cierto. Dependiendo de los antecedentes de salud de cada individuo, bien sea por una morbilidad, el paciente puede que presente o tenga antecedentes de diabetes mellitus tipo 2 o diabetes mellitus tipo 1, hipertensión, otro tipo de patologías como insuficiencia renal o problemas de arritmias cardíacas. Este virus lo que hace es acentuar la enfermedad como tal. Entonces hay que estar muy pendientes nosotros como individuos, con nuestros familiares, de cuidarnos y evitar contagiarnos. Es muy difícil, se prevé que la mitad de la población a nivel mundial va a padecer el virus, o un poco mucho más, pero es importante hacer mucho énfasis en las medidas preventivas. Bueno, hay muchos mitos, particularidades, como lo queramos llamar. Mitos como estos, que el coronavirus o el COVID-19 solamente le da a personas que no se bañan, es uno. El segundo mito, que recién cuando empezó la pandemia, era que si usted encontraba un pedazo de pelo en la Biblia, también se le quitaba, ¿cierto? Entonces son mitos, verdades que de alguna u otra manera lo tenemos a usted acá para que nos vaya como sacando de eso, esta enfermedad, para que la gente sepa y entienda que hay entidades como la Organización Mundial de la Salud o la Panamericana, que son los que verdaderamente tienen como el sartén por las manos y dicen qué está sucediendo. Bueno, la Organización Mundial de la Salud es una entidad creada por la Organización de Naciones Unidas, ¿cierto? Para poder generar programas y proyectos a nivel de salud a todo el mundo y a los más necesitados. Sobre todo interfiere mucho y sus programas son de atención en la difusión y colocación de vacunas a nivel mundial y en la regulación y vigilancia epidemiológica. La Oficina Panamericana de la Salud es un miembro de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, con atención a nivel de todos los asuntos que tengan que ver con el hemisferio occidental de todas las Américas. Entonces, es la misma línea o es la misma línea del pensamiento, la misma jurisdicción, simplemente que son oficinas diferentes que regulan o están sectorizadas. Entonces, la invitación de la OMS es a tratar de evitar lo más que se pueda y generar mayor énfasis en lo que son las medidas preventivas, que me gustaría hablar un poco de ellas, de esto. Esos mitos que me acabas de mencionar, por supuesto, pertenecen al largor popular, a las falsas creencias y esto, a las cuales tenemos que hacer omisión. Por supuesto, eso, lo del cabello en la Biblia, el pelo en la Biblia, nunca nos va a evitar cualquier enfermedad. Ya eso peca ya en algo muy inocente. Lo que sí es que tenemos que hacer mucho énfasis es en el uso del tapaboca. Sabemos que el tapaboca, bien sea de tela o el tapaboca especializado del 3M, que es el que usamos con la mascarilla facial, no va a ser el filtro ideal o idóneo para filtrar esa micromolécula que pueda pasarse por allí, pero sí va a detener un poco al momento del hablar. Expulsamos gotitas expelidas, aerosoles, que van a generar una contaminación en el ambiente. Por ejemplo, en este momento estamos guardando un distanciamiento entre tú y yo de aproximadamente 2 metros de distancia, ¿cierto? Lo que se puede que al momento de hablar puede ser que estas goticas, si en caso tal de que yo sea una persona que esté contaminada por él, no lleguen a ti. Pero es importante que al usar el tapabocas retiene un poco la velocidad con que viaja este virus. Entonces, eso es una forma de frenar el contagio. Entonces, el uso del tapabocas, no por debajo de la nariz, no acá en la papada, tiene que ser adosado directamente desde la parte superficial de la nariz, ¿ok? Y encerrar la boca, que son los mecanismos donde se pudiera generar la expulsión del virus. Alexis, nosotros nos quitamos un poquito el tapabocas y Alejo, él también nos dio indicaciones, pero no es porque no cumplamos las medidas, sino que es un poco incómodo hablar por el micrófono, entonces no se nos va a entender la modulación. 2 temas importantes. Los síntomas más habituales, ¿cuáles son? Tos seca.
Hay que estar vigilante con la tos seca inexplicable de aparición repentina, una tos seca, una fiebre mayor a los 38,5 grados centígrados. Hay veces que puede presentarse la tos seca, pero sin fiebre, ¿ok? O un estado febricular, que es un estado entre 37,5 y 38,5. También se pueden presentar trastornos gastrointestinales en algunas personas, ¿cierto? Con otras afecciones como tal, pero estos son los principales, como cefalea o dolor de cabeza por aproximadamente 3 días. Al inicio de ya el virus estar muy acentuado, muy presente en el organismo, en el cuerpo, entonces esta persona empieza a manifestar este tipo de síntomas y manifestaciones clínicas. Bueno, también tenemos dentro de los síntomas más habituales, ya usted lo dijo, la tos seca, la fiebre y el cansancio. Ujú. Es que se comporta como la influenza, ¿ok? Como una gripa. Entonces muchas veces hay personas que tienen estos síntomas y piensan que ya tienen el COVID y resulta ser que puede ser que tengan otro tipo de cepa del coronavirus, pero que no sea necesariamente del COVID-19, simplemente es una simple gripa. Pero también hay que estar vigilantes. Es importante también nosotros como ciudadanos podamos descargar, ha hecho mucha énfasis las entidades gubernamentales de salud con respecto a la Corona App. La Corona App es un aplicativo que nosotros podemos tener presente en nuestro dispositivo celular. Allí nos realizan preguntas adecuadas para monitorear a la persona y saber si la persona tiene cierto tipo de síntomas y características y si presenta este tipo de síntomas, poderle hacer una vigilancia epidemiológica a través de las instituciones pertinentes. Bueno, aquí también les vamos a regalar unos ticsitos de otros síntomas menos comunes, como lo es molestias y dolores. Ya usted me va corrigiendo si es verdad o mentira. Molestia y dolores. Sí, a nivel osteomuscular. Dolor de garganta. También se puede presentar faringitis. En eso podemos hacer lo siguiente. Fíjense, hay países que por su deficiencia a nivel de salud ha implementado ciertas medidas, como es la higiene bucal. Cuando nosotros tenemos una especie de malestar de garganta, muchas veces, tengo malestar de garganta, le dejamos pasar. Pero, ¿qué debemos hacer para contrarrestar esto? El virus entra por boca, nariz u ojos, ¿cierto? Y va en un proceso de descenso por todo el tracto respiratorio. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Hacer una higiene bucal, cepillarnos la boca con nuestro dentrífico, ¿cierto? Aproximadamente cada 3 horas y usar enjuague bucal para evitar y contrarrestar, hacer un proceso de asepsia, limpieza, higiene de nuestras vías respiratorias, para evitar que el virus descienda a los pulmones. Cuando el virus desciende a los pulmones, pasan aproximadamente 5 a 7 días, ¿cierto? Donde se empieza a instalar o a generar los primeros síntomas de la enfermedad y donde vienen las complicaciones a posterior. Bueno, entonces ya tenemos molestias y dolores, verdadero. Dolor de garganta también. Diarrea o dolor de estómago. Sí, es lo que te decía. Se pueden presentar algunos trastornos gastrointestinales, como vómitos, náuseas o diarrea específicamente. Conjuntivitis. Conjuntivitis, sí, son mucosas que están interconectadas a nivel del nivel respiratorio y pueden presentar ese tipo de manifestaciones clínicas. Es importante que si tenemos tos seca, conjuntivitis, inmediatamente acudamos o hagamos uso de los mecanismos de aviso a las entidades epidemiológicas. Vamos con estos últimos 2 o 3 que para mí son verdaderamente importantes. Dolor de cabeza, el más habitual. Cefalea, dolor de cabeza, sí, viene acompañado. Se genera también, son características o manifestaciones clínicas que vienen producto de una simple gripa, pero pueden ser motivo también por COVID-19. Bueno, viene uno de los más importantes. Yo creo que es el que más nos preocupa a nosotros. Pérdida del sentido del olfato o el gusto. Sí, se genera en muchos casos el pérdida de la sensación del sabor, la percepción del sabor, la percepción de los olores. Entonces, también hay que estar como chequeándonos para ver si en caso tal nosotros podamos presentar a esto. E inmediatamente generar aislamiento en nuestro hogar. Se dice que ya la persona que ha presentado estos síntomas quiere decir que en su entorno posiblemente ya haya contaminado a sus demás
familiares. Pero lo que tenemos que hacer siempre es el uso del tapaboca. Yo recuerdo muy bien que las entidades gubernamentales ahora en el segundo pico pandémico han recomendado que hasta en nuestro mismo hogar usemos entre nuestros miembros el tapabocas como uso obligatorio por los espacios reducidos. Si compartimos cuarto con nuestra esposa, nuestro hermano, dependiendo de la habitación que estemos compartiendo, es importante tener el tapabocas puesto para disminuir el nivel de contagio. Al llegar a la casa, ¿qué debemos hacer? Venimos de la calle. Al llegar a la casa, tener unas sandalias de baño o otro calzado diferente que solamente usemos en la casa para quitarnos el calzado en la puerta de nuestro hogar y cambiarnos el calzado. Desvestirnos e inmediatamente irnos al baño, hacernos nuestra higiene bucal y hacernos nuestro aseo. Tener nuestras ventanas abiertas de nuestra casa para que haya aireación y circulación del aire a fin de evitar el arrastre del virus como tal. Y la entrada de la luz solar es muy importante también. Erupciones cutáneas o pérdida del color en los dedos de las manos o de los pies. Las erupciones cutáneas se pueden dar debido a otras manifestaciones poco comunes, pero sí se han dado. Pérdida de la coloración a nivel de los dedos es debido a la cianosis por falta o un síndrome de insuficiencia respiratoria que se empieza a dar por la poca oxigenación que el paciente está teniendo. Entonces, empieza a haber un color azulado o morado a nivel del lecho unguial, ¿cierto? Por pérdida de la oxigenación como tal. Entonces, es importante inmediatamente ponernos en contacto con las autoridades médicas. Bueno, ¿cómo se propaga el virus? El virus causa el COVID-19 se transmite principalmente a través de las gotículas generadas cuando una persona infectada tose, lo que usted nos decía ahorita. Los aerosoles. Estornuda o expira. Estas gotículas son demasiado pesadas para permanecer suspendidas en el aire y caen rápidamente sobre el suelo o las superficies. Uno se puede infectar al inhalar el virus si está cerca de una persona con COVID-19. Si tras tocar una superficie contaminada se toca los ojos, nariz o la boca. Es cierto. Es cierto, muchas personas pensaban que al inicio de esta pandemia creían que a nivel del papel moneda o las monedas no se podía contaminar. Resulta ser que las monedas son el objeto más infectocontagioso que hay. No solamente transmite virus, sino también bacterias. Es importante también desinfectar. Por eso vemos que en algunas tiendas o locales, cuando reciben un billete o reciben unas monedas, pasan por un proceso de desinfección, bien sea agua con vinagre o con alcohol, ¿cierto? A fin de evitar el virus. Pero hay muchas personas que pueden ser alérgicas al alcohol. Entonces, la recomendación es utilizar vinagre, agua con vinagre para rociarse a nivel de esas superficies contaminadas. Otro de los objetos más contaminados que podamos tener presencia a nivel de hisopado del virus son nuestras llaves de nuestra casa. Hay que tener también una desinfección con las llaves del apartamento, de la casa, del vehículo como tal, con un paño o toallita húmeda con alcohol o vinagre para hacer la desinfección, igual que el táctil del celular. El táctil del celular es muy contaminado. Si nosotros tocamos cualquier superficie, tenemos el virus presente, tocamos esto y en algún momento, por lo general, la persona tiende por promedio a rascarse o tocarse la cara aproximadamente 2000 veces al día. Entonces, al momento de tocarnos la cara o rascarnos dentro del ojo o sacarnos algo que tengamos entre los dientes o tocarnos o picarnos la nariz, ahí nos estamos inoculando el virus. Y al momento de hacer el proceso de respiración, aspiramos el virus y lo llevamos al tracto respiratorio. Y ahí es donde se genera la contaminación y la enfermedad. Una pregunta importante para la gente. Y para que aquí aclare, ¿qué significa aislarse? Aislarse es simplemente, para el buen entendimiento, es tomar distancia, conservar, segregarse del otro para evitar la contaminación. Sé que esto puede generar en algunas personas una sensación de rechazo,
de miedo y esto, pero es importante cuidar al otro. Puede ser que tú seas portador del virus y no presentes síntomas. Puede ser que tú tengas un familiar con alguna patología como diabetes, hipertensión, sea un adulto mayor, tu mamá, tu abuela, que son las personas más vulnerables. Hemos visto casos tanto de niños recién nacidos, de 4 meses hace poco, las noticias mostraron que murió por COVID, porque tienen su proceso inmunológico muy vulnerable o muy primitivo y están en proceso de desarrollo en el caso de los niños. En el caso del adulto mayor, su proceso o su sistema inmunológico está muy deteriorado. Entonces hay que tener mucho cuidado con nuestras personas, con nosotros mismos, con nuestros familiares y seres queridos. No podemos ser más irresponsables. Se prevé o se piensa que el tercer ola pandémica va a ser mucho más contaminante y mucho más mortífera debido a las mutaciones del virus que se están generando, porque el virus al entrar a un cuerpo humano genera una réplica diferente, un código informático, un código genético diferente y muta, que es lo que hace el virus de la gripa. Porque la gripa siempre ha existido, porque la gripa que te da a ti y entra en ti a través de cierta cepa muta diferente, ¿ok? Y se la transmites a otro que no tiene las defensas o no le ha dado ese tipo de gripa. Por eso es importante las campañas de vacunación. Esperemos que las campañas de vacunación se generen pronto en nuestro país. Tengamos un poco de paciencia. El gobierno está vigilante para ver cómo es el comportamiento de las vacunas de estas casas farmacéuticas que las están produciendo, para ver si no hay más efectos adversos de lo que ya están existiendo y poder dar garantía a una población de que la vacuna que se le va a administrar es la ideal y la idónea. Recuerde, todas las personas, que si usted es vacunado con una vacuna de la Pfizer, la siguiente dosis de refuerzos que se tiene que colocar tiene que ser con esa misma marca. ¿Por qué? Porque el diseño de la vacuna es diferente al que tiene AstraZeneca, a la que tiene la rusa, a la que tiene la china, a la que tiene la Johnson. Entonces tiene que ser con esa misma marca. Por eso es que usted al momento de vacunarse tiene que preguntar. Igual, las autoridades tienen que entregarle a usted un certificado de la primera vacunación de dosis para que usted pueda ser vacunado con esa misma vacuna o esa misma marca para la segunda dosis de refuerzo. Esa segunda dosis de refuerzo, ¿en cuánto tiempo es? Digamos, yo me la pongo hoy 25 de enero. 2 meses, 3 meses, 6 meses, 1 año, 2 años, ¿cuánto tiempo es? Bueno, es dependiendo de los protocolos de cada empresa farmacéutica. Hay unos que hablan de unas 3 semanas después de la primera dosis, hay otros que hablan después del primer mes, hay otros que hablan después de los 2 meses. Entonces es importante estar pendientes de lo que nos digan nuestras autoridades sanitarias de cuándo hay que hacerse las dosis de refuerzos. Son protocolos que vienen ya directamente con la empresa farmacéutica. Esta vacuna o esta primera dosis es igual que todas las vacunas. A lo que me refiero tiene contraindicaciones. Porque cuando a uno lo vacuna, a uno le da dolor de cabeza, a otro desánimo. Entonces, ahora va a pasar lo siguiente, usted que es profesional en salud. Le van a poner la vacuna a una persona y van a decir que se enfermaron por eso. Claro, ha pasado en algunos casos donde se han presentado alguna presentación de síntomas. Recordemos que las vacunas generalmente son virus atenuados, ¿cierto? No virus patógenos. El virus atenuado, que es un virus que está presente allí en no modo patológico, donde no va a desarrollar la patología o la enfermedad. Entonces, ¿qué es lo que hace ese virus como vacuna al entrar a nuestro organismo? Generar un estímulo a nivel de nuestro cuerpo para producir los anticuerpos necesarios y que cuando nos vaya a entrar el virus patógeno de la enfermedad, tenemos la resistencia inmunológica. Este tipo de vacuna es un poco diferente. Lo que causa es también un estímulo a nivel inmunológico para generar este tipo de anticuerpos. Se pudiera presentar algunos síntomas como fiebre, cefalea o dolor de cabeza, dolor de garganta parecidos a la enfermedad, pero en algunas personas se pudiera presentar, en otras no. Pero igual hay que estar en constante vigilancia. Bueno, para nuestro invitado Alejandro Restrepo, mensaje muy rapidito para que la gente siga acatando y cumpliendo las disposiciones del gobierno nacional, la alcaldía de Medellín, la gobernación de Antioquia y los distintos entes de control.
Afortunadamente hemos visto en nuestras noticias y en las estadísticas presentadas por los entes gubernamentales que el antioqueño, específicamente el de la ciudad de Medellín, se ha comportado y ha disminuido la tasa de incidencia o de entrada a las terapias intensivas. Aún tenemos un número preocupante en nuestras unidades de cuidados intensivos y los mecanismos de toque de queda y de seguridad que han presentado con respecto a la cuarentena son necesarios. Entendemos que nos encierren, que nos mantengan aislados en casa es agotante, es frustrante, pero más agotante es entrar en una película donde prácticamente la mitad de la población pueda desaparecer, como lo han asegurado algunos especialistas médicos, que más de 3.5 mil millones de personas pudieran morir en más de 10 años, ¿ok? Producto del COVID-19. Es una cifra que uno dice, la mitad de este planeta va a morir por eso, en realidad, pero está en nosotros de que ese número se reduzca. ¿Ok? Han ocurrido muchas muertes, no ha sido un número alarmante, pero ¿qué esperamos? ¿Llegar a un número alarmante para decir esto sí es verdad? Yo debí haber tomado, porque yo no tomé las medidas preventivas y evité que mi mamá, mi tía, mi abuelita se contaminaran y murieran de todo esto. Ya creo que es suficiente y hemos tenido referencia de algún amigo o vecino que ha caído en una terapia intensiva o ha fallecido. Entonces, tomemos conciencia, evitemos por nuestra salud, por nuestra vida y seamos pues amantes de la vida y protejámonos. Bueno, Alejandro, muchísimas gracias por haber acudido al llamado de la 9ª estación. Esperamos no sea la primera ni última vez que está aquí en la emisora. Alexis, muchísimas gracias a usted, que es el que nos amplifica y hace que nuestro sonido salga en limpio en toda Colombia. Así es, sí. Muchas gracias a Alejandro por esos pequeños tips que de una u otra manera nos van a servir a cada uno de nosotros. Igual pues aquí a Steven y a mí nos va a servir bastante. A todas las personas, si tienen de pronto preguntas, dudas, inquietud, nos pueden escribir a nuestro número de WhatsApp que se encuentra en la barra en la parte de abajo. En este momento se está presentando 300-806-6156. Aquí nuestro enfermero les va a aclarar las dudas respectivas. Nos despedimos con esta hermosa frase. Hoy más que nunca debemos estar firmes y luchar juntos en la prevención de la pandemia del coronavirus. A nivel mundial, la protección y el quedarnos en casa es esencial. No olvidemos que la prevención salva vidas. La 9ª estación. Chao, chao. Dios los bendiga. Con la mejor programación, transmite desde Medellín la 9ª estación, tu emisora comunitaria.